Osiel Cárdenas fue uno de los narcotraficantes más poderosos de México a finales de los 90 e inicios de los 2000. Este hombre lideró al Cártel del Golfo y fue el creador de uno de los grupos paramilitares más sangrientos del país azteca, los Zetas. En este video te cuento toda su historia y cuál es su situación hoy en día. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Osiel Cárdenas Guillén nació el 18 de mayo de 1967 en Matamoros, Tamaulipas. Osiel creció en una familia humilde y hasta que a los 14 años se fue a vivir con su hermana, desempeñando diferentes trabajos como ayudante mecánico, mesero y empleado de una fábrica. Años después, para cuando cumplió los 19, se casó y por ese entonces iniciaría su vida en el mundo delincuencial, ya que en uno de los talleres mecánicos donde laboraba, comenzó a vender cocaína, donde su hermano Rafael lo introdujo en el narcomenudeo. Su taller funcionaba como fachada para la narcotienda que tenía, y los policías locales le protegían. En 1989 fue detenido en Matamoros por los delitos de homicidio, abuso de confianza y daños a la propiedad ajena, pasando una noche en la cárcel pero salió bajo fianza. Un año más tarde regresó a prisión por los delitos de amenazas y lesiones, pero fue puesto en libertad el mismo día. Años más tarde, en el 92, cuando cumplió los 24, fue detenido en los Estados Unidos cuando le encontraron 2 kilos de cocaína, pero esta vez sí le condenaron a pagar 63 meses de cárcel, deteniendo por un corto tiempo su actividad delincuencial. Un año después de su juicio, en enero del 94, fue trasladado de Estados Unidos a México como parte de un intercambio de reos entre estos dos países. Allí en la cárcel de Matamoros, se hizo amigo del director del penal, reanudando su vida como traficante, ya que tras las rejas se hizo líder de los distribuidores de drogas hasta el 95, cuando quedó en libertad. De esta manera, al estar enganchado de manera completa al narcomenudeo, se trasladó a Miguel Alemán, una ciudad fronteriza ubicada entre Reynosa y Nuevo Laredo, donde fue admitido como madrina de unos policías judiciales federales, haciéndose cargo y moviendo mayores cargamentos de droga y comenzando a destacar. Por ese entonces conoció a Gilberto García alias El June, quien para el momento era el jefe de la plaza de Juan García Abrego, y por medio de este trabajó para el Cártel del Golfo, ganándose la confianza del mismo García Abrego por su eficacia en su operación y a su red de contactos con policías locales y federales. En 1996 se haría la captura de Juan García, quien en ese momento era el máximo líder del Cártel del Golfo. Por ese motivo se levantaron diferentes personajes para tomar su posición, pero sin éxito. El hermano de Osiel, llamado Humberto García, fue uno de estos, pero finalmente fracasó en el intento, ya que no tenía las habilidades de liderazgo necesarias y tampoco contaba con el apoyo de proveedores de drogas colombianos. Tras de él llegaron Oscar Malherbe de León y Raúl Valladares, pero fueron detenidos poco después, continuando con varios lugartenientes que lucharon por el liderazgo. Osiel aún estaba lejos de trepar a la cabeza del cártel, quien era un gramero que vendía coca sin postularse aún como alguien poderoso, aunque él crecía poco a poco hasta que llegó a trabajar codo a codo con Salvador El Chava Gómez Herrera, con quien tuvo un tipo de codirección que funcionó hasta que Osiel se convenció que si quería llegar a la cima no podían existir dos jefes. Mientras Cárdenas recomponía la parte operativa del cártel, restableciendo contactos con los proveedores de cocaína, definiendo rutas, comprando protección y organizar el traslado por la frontera, el Chavo puso orden entre los grupos que trabajaban libremente hasta someterlos y obligarlos a pagar un derecho de piso. Pero una vez que logró esto último, se dedicó a la fiesta a expensas de su codirector, al cual le pedía cada vez más dinero para mantener su estilo de vida, pues Gómez Herrera se creía el jefe máximo y consideraba a Osiel como un mero empleado, hasta que este último se cansó y le mandó a asesinar. Algunos comentan que fue por líos de faldas, pero el trasfondo real fue por cuestiones de poder. Este homicidio le valió a Cárdenas el apodo de El Mataamigos. Cuando se dio este asesinato, las autoridades creyeron que el Cártel del Golfo sería desmantelado con nulas posibilidades de rehacerse, ya que si bien Osiel tenía antecedentes penales y las autoridades le conocían, ellos no pensaron que él lograría convertirse en el líder que el Cártel del Golfo necesitaba.
Incluso se comentó que el mismo Ociel le pagó a varios periodistas para que infundieran una historia de que él era un ladrón de carros de poca monta sin perfil de narcotraficante. Y así la presencia de El Chava Gómez, a quien Ociel consideraba como un estorbo, Cárdenas comenzó a hacer sentir su presencia asesinando y traicionando, hasta que llegó finalmente a la cima del temido Cártel del Golfo. Apenas cuando se ubicó en esta posición se marcó como el dueño que dominaba la organización criminal y activó sus contactos comerciales en Colombia, Perú y Venezuela. Los narcos de estos países estudiaron sus movimientos hasta que le consideraron un cliente potencial. Tanto así que para el 98, Cárdenas ya era alguien de confianza para sus pares en Centroamérica y Sudamérica. Los colombianos le suministraban todo tipo de materia como marihuana, cocaína y materias primas para elaborar las drogas sintéticas. La estructura de su empresa creció notablemente desde que tomó la posición como máximo líder. Aquel mecánico de antaño quedó atrás y ahora es un personaje que comete sus actividades criminales con gran virtuosismo. Aunque a pesar de que se percibe como un amo del narcotráfico, él notó que le faltaba una estructura criminal y de esta manera, con paciencia y habilidad, Ociel comenzó a trabajar en su red protectora, con el fin de mantenerse alerta sobre los peligros que le acechan, tener información detallada sobre cómo se comportan sus rivales, lo que maquinan sus propios aliados y las probables traiciones, ya que nuestro protagonista se convirtió en adicto a la cocaína, la cual le ayudó a que él se volviera bastante paranoico, pasando noches en vela pensando en quién le traicionaría. Con esto en mente creó una guardia personal que le protegía. A estos les llamó como los Zetas, personajes que marcarían un punto de inflexión en la historia narcotraficante de México. A pesar de que todos los narcos tenían guardaespaldas, la idea de Ociel era que sus cuidadores fueran los mejores. Para esto contrató a finales de los 90 primero a Arturo Guzmán de Sena, exmiembro de las Fuerzas Armadas Élites del Ejército, conocidas como el GAFE. Guzmán, a quien llamarían posteriormente como el Z1, tuvo por primera orden reclutar más miembros para los Zetas y así lo hizo, ya que logró reclutar más de 50 miembros de unidades de élite del Ejército y otras áreas del Instituto Armado. Una de las primeras misiones de los Zetas fue erradicar a los Chachos, un grupo de narcos a las órdenes del Cártel del Milenio, quienes se disputaban los corredores de droga de Tamaulipas con los del Golfo. Una vez que se hizo esto y que Cárdenas consolidó su posición y supremacía, amplió las responsabilidades de los Zetas y con el pasar del tiempo tomaron un gran nivel de importancia para el Cártel del Golfo, quienes por medio de asesinatos y conquista de diferentes territorios en México para el tráfico, se desencadenó un esfuerzo masivo de aplicación de la ley para acabar con esta estructura. Tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno mexicano incrementaron sus esfuerzos para detener a Ociel Cárdenas, quien si bien en un inicio era considerado como un actor menor en el grupo delincuencial, por el manejo de los Zetas y el Cártel del Golfo, su reputación creció exponencialmente hasta convertirse en uno de los criminales más buscados, pesando sobre su cabeza una recompensa de $2 millones por su arresto. Las autoridades tomaron a Ociel Cárdenas como uno de los principales objetivos, ya que de este hombre dependían unas 200 personas directamente y contaba con ganancias de $10 millones mensualmente en el año 2002. La caída de Ociel iniciaría con Francisco Alberto Vázquez, quien era un hombre cercano de Ociel, el cual al ser capturado se convirtió en un testigo protegido de la PGR y se comenzó a tejer por sus testimonios un voluminoso expediente en contra del Cártel del Golfo. A partir de ese momento, Ociel se convirtió en una sombra danzante en el país. La PGR obtuvo información clave de los movimientos del cártel y completó la lista de hombres que conformaban los Zetas y localizaron cientos de propiedades de la organización criminal. Ese testigo estelar habló del primer círculo directivo del Golfo, el cual él mismo hizo parte y señaló a Ociel como el máximo jefe del cártel. Francisco en repetidas ocasiones señaló a Cárdenas como el autor de varias muertes y le calificó como poseedor de una mente diabólica. En la ciudad de Matamoros, el 14 de marzo del 2003, un grupo de agentes federales trataron por su cuenta de encontrar la casa de Ociel para supuestamente detenerlo en pleno festejo. Aunque no lograron localizar el domicilio,
si era cierto que Ociel estaba festejando. A las 10 de la mañana del día ya mencionado se acostó a dormir, hasta que su descanso fue interrumpido por 40 efectivos del GAFE, que lograron dar con el verdadero paradero del capo. Estos hombres fueron repelidos con disparos y granadas por 20 hombres que se encontraban en 2 vehículos custodiando al jefe del cártel del Golfo. Al escuchar estas detonaciones, Ociel se levantó de la cama y corrió a la parte trasera de su casa y brincó la barda de la casa de sus vecinos, pero al salir por una calle lateral, se llevó una desagradable sorpresa al fijarse que toda la cuadra estaba cercada por elementos del ejército mexicano, quienes lo detuvieron en el acto, lo esposaron y le colocaron en posición fetal al fin de someterlo. Los Zetas, al percatarse de esta captura, intentaron liberarlo sin éxito. Durante esta detención hubo 3 enfrentamientos. El primero cuando los militares llegaron a la casa del capo, el segundo con francotiradores y el tercero cuando Ociel era trasladado al aeropuerto de Matamoros. Allí se generó una fuerte balacera, pero no lograron su objetivo. El capo fue montado en un avión y trasladado a la Ciudad de México y le trasladaron al penal de máxima seguridad conocido como el Altiplano, encerrado en un área de castigo por ser un delincuente de alta peligrosidad. Pero al contrario de lo que las autoridades creían, la cárcel para este hombre no sería el fin de su historia, ya que tras las rejas se convirtió en una pesadilla para el gobierno, pues en prisión continuó dirigiendo una empresa incluso en las mayores condiciones de seguridad, imperando en dicha cárcel solo la ley del capo Ociel Cárdenas. A través de notas manuscritas, Ociel daba órdenes sobre el movimiento de la droga en México y Estados Unidos, aprobó ejecuciones y firmó formularios para permitir la compra de fuerzas policiales. Mientras su hermano Antonio Cárdenas lideraba el cártel afuera, Ociel daba órdenes vitales a través de sus abogados y guardias, librando guerras con otros cárteles y logrando asociaciones para continuar en la lucha por el poder en México. El poderío en la cárcel y en México para Ociel terminaría en el 2007, cuando fue extraditado a los Estados Unidos acusado de conspirar para traficar grandes cantidades de cocaína y marihuana y por amenazar a 2 funcionarios federales estadounidenses en 1999. Su sentencia se haría 3 años después, en el 2010, donde le fueron dados 25 años de prisión luego de haber sido acusado de 22 cargos federales. En ese momento, la sala del tribunal fue cerrada con llave y se le impidió al público presenciar este proceso. Si bien a algunos capos del calibre de Ociel le fueron dadas penas más fuertes, como varias cadenas perpetuas, esos 25 años se le dieron a Ociel porque él decidió convertirse en testigo y colaborar con agentes estadounidenses en información de inteligencia. El ex capo fue llevado a purgar su pena a la prisión más segura del mundo, llamada ADX Florence. 12 años después de estar en esta cárcel, el nombre de Ociel volvió a salir en la prensa, ya que este hombre fue atacado violentamente por un compañero de celda. Esto ocurrió el 2 de septiembre del 2019, y oficiales observaron que reclusos se acercaron a Cárdenas y le propinaron varias patadas en la cabeza que lo llevaron a ser hospitalizado de inmediato. Se presume que un grupo conocido como los sureños ordenaron atacar a Ociel, quien fue extorsionado por un pago de $10,000, pero como no quiso pagar, el narco mexicano fue agredido casi hasta matarlo. Este acto sorprendió a los guardias que presenciaron el ataque, ya que pensaron que por esas patadas perdería la vida irremediablemente, pero logró sobrevivir. Hoy en día Ociel Cárdenas, de 57 años, siendo uno de los narcos más peligrosos del país azteca, continúa pagando su pena en los Estados Unidos. Aunque le fueron dados 25 años de cárcel, datos afirman que su fecha de liberación está programada para agosto del 2024. Después de esto se desconoce qué acciones tomará el gobierno mexicano, si lo dejará libre o le acusará de más cargos para volverlo a encerrar. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas.